Cordial saludo, mi nombre es Adriana Milena León, estudiante del programa de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. A continuación, realizo este video para mostrar cómo sería el pilotaje en investigación educativa. Para empezar, diré que los estudios pilotos son versiones en miniatura de un gran estudio. Pueden ser la prueba previa también de un instrumento y son un elemento crucial de un buen diseño del estudio. Aunque su realización no garantiza el éxito del estudio, sí puede aumentar la probabilidad de éxito. Una ventaja de realizar una prueba piloto es que podría dar aviso por adelantado acerca de dónde podría fallar el proyecto de investigación o si los métodos o instrumentos propuestos son inadecuados o demasiado complicados. De esta manera, entonces, una vez se ha definido el diseño de investigación y se ha decidido la muestra, es momento de seleccionar la técnica que se utilizará para la recolección de la información. Este instrumento o esta técnica debe ser válida y confiable de acuerdo al enfoque al diseño de investigación. Aquí entonces asumiremos que es un cuestionario. La construcción de ítems debe ser de acuerdo a las categorías o variables y a la naturaleza del fenómeno que se está estudiando. Y posteriormente sí se pasa a la aplicación. Entonces, el plan para la obtención de los datos entonces debe partir del planteamiento, del objetivo y la pregunta de investigación. El plan, entonces, cuáles son las fuentes, de dónde se obtendrán los datos, ya sea si son una encuesta, una entrevista o un cuestionario, en dónde se localizan las fuentes, a través de qué medio o método se van a recolectar los datos y de qué forma se prepararán los datos para analizarse. Que tener en cuenta que el plan se nutre de las variables, definiciones operacionales, la muestra y otros recursos disponibles. Entonces, Hernández, Fernández y Baptista 2014 proponen una serie de fases para la construcción de un instrumento. Entonces, comenzamos con la redefinición de aspectos fundamentales, la revisión enfocada de la literatura, la identificación del dominio de las variables, una toma de decisiones clave, está en si se va a utilizar un instrumento de medición ya elaborado, uno adaptado o se va a desarrollar uno nuevo. Entonces se pasa a la construcción del instrumento y la fase 6, que es la prueba piloto. En esta fase se administra el instrumento a una pequeña muestra o casos para probar la pertinencia y eficacia. En esta fase es que nos vamos a centrar y la vamos a explicar más adelante. La fase 7 tiene que ver con la elaboración de la versión final, la 8 ya con el entrenamiento del personal al cual se va a administrar, la 9 con obtener la autorización y posteriormente sí la aplicación. Entonces la fase 6 o el pilotaje del instrumento hace referencia a que se va a realizar una prueba con el fin de identificar y eliminar cualquier problema en la estructura de un instrumento. Su objetivo es mejorarlo y para ello deben probarse todos los aspectos del mismo, desde la presentación, las instrucciones, la secuencia, la redacción, el contenido de las preguntas, para probar su pertinencia y su eficacia. Entonces, como ya se dijo, la prueba piloto es una primera puesta en escena de los instrumentos con el fin de simular un ambiente y contexto similar al de la aplicación. Se debe elegir una muestra representativa de entrevistados de la misma población. Ya con los datos obtenidos se realiza un estudio técnico o análisis de los ítems para probar el nivel de confiabilidad de la medida y validez de la información recolectada, porque hay que tener en cuenta que todo instrumento debe cumplir con 3 requisitos, esto es la confiabilidad, la validez y la objetividad. Entonces, la fiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo o objeto produce resultados iguales. La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir. Allí hay que tener en cuenta que la validez total está dada por la validez de contenido, que es el grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido. La validez de criterio
que se establece al comparar sus resultados con los de algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Y la validez de constructo se refiere a que también un instrumento representa y mide un concepto teórico. La objetividad entonces hace referencia a que el instrumento no debe ser permeable a la influencia de sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican o interpretan. Entonces, ¿cuándo iniciar el pilotaje? El pilotaje se debe iniciar cuando ya se haya operacionalizado y establecido los niveles de medición del constructo, lo cual dará lugar al conjunto de reactivos que conformarán el instrumento. Entonces, operacionalizar es definir el constructo o la variable, las dimensiones, indicadores e ítems del estudio. La codificación entonces significa asignarles un valor numérico o símbolo que los represente, y las escalas de medición entonces son la nominal, la ordinal, por intervalos o de razón. Entonces, la validación de un instrumento requiere en muchas ocasiones la aplicación de una prueba piloto, es decir, la aplicación previa del diseño de investigación con el objetivo de establecer grados de confiabilidad y validez de los instrumentos diseñados. En este proceso metodológico se intenta controlar sesgos, controlar variables confusas, generar el mejor proceso estándar e interpretar de mejor modo los procedimientos realizados. Entonces, dentro de las razones para realizar un estudio piloto están que se pueden establecer nuevos instrumentos de investigación, se pueden hacer pruebas de validez cultural, se puede evaluar la viabilidad a gran escala del estudio, se puede estimar el tamaño muestral o establecer el diseño muestral, se pueden identificar problemas lógicos que pueden producirse usando los métodos propuestos, se pueden determinar qué recursos son necesarios, tanto a nivel financiero como personal. El investigador se puede entrenar. Se pueden evaluar técnicas estadísticas propuestas para el análisis de datos. Se puede convencer a organismos o a otros grupos de interés que el estudio es digno de apoyo. Dentro de los aspectos a tener en cuenta, entonces se debe traducir la información necesaria a un conjunto de preguntas específicas que los participantes puedan contestar. Se debe motivar al informante. Por esto entonces se debe reducir el tedio y la fatiga. Se debe minimizar el error de respuestas, adaptando las preguntas al informante y en un formato o escala que no se preste a confusión. El instrumento debe dar cuenta de lo que se quiere medir o conocer. Debe ser lo suficientemente claro para minimizar ambigüedades. Los ítems o preguntas deben ser claros sin ser tediosos. Los ítems deben proveer información relevante y en definitiva el instrumento debe ser preciso, interesante, sencillo y discreto. Algunas consideraciones para aplicar la prueba piloto. El proyecto piloto permite entonces averiguar la consistencia y confiabilidad del cuestionario. Para ello se utiliza un número de unas 20 a 25 personas que representen a los participantes del estudio. Se recomienda en esta prueba tener un mayor número de ítems para luego descartar en los que se encuentren algunos problemas. Algunos recomiendan 5 personas por ítem. Idealmente las personas seleccionadas para el proyecto piloto no deben participar en el estudio, aunque sí deben poseer características similares a las de los participantes. El procedimiento para la toma de datos podría ser de encuesta, por teléfono, por correo, por diferentes métodos. Algunos problemas con los estudios pilotos son que se pueden hacer predicciones inexactas o suposiciones sobre la base de datos piloto. Una preocupación es la contaminación. Esto puede ocurrir de dos maneras, donde los datos del estudio piloto se incluyen en los resultados principales y donde los participantes pilotos se incluyen en el estudio principal, pero los nuevos datos se recogen de estas personas.
Bueno, ya paso a concluir. Entonces, como se pudo ver, una prueba piloto es un estudio de investigación que se lleva a cabo antes del verdadero estudio, pero en una escala más pequeña. Su objetivo es de detectar los posibles fallos o problemas en el estudio. La ventaja que presenta la aplicación de una prueba piloto es que permite evaluar el grado de validez y confiabilidad de los instrumentos de medición desarrollados antes de aplicar la totalidad del diseño. La aplicación entonces permite evaluar el grado de medición o representación de los instrumentos en relación con las variables a estudiar de tal manera que permita la corrección o el mejoramiento de los mismos. Y también se puede decir que entonces una prueba piloto no puede eliminar todos los errores sistemáticos o problemas inesperados, pero sí puede reducir la probabilidad de errores que harían que en la investigación se perdiera esfuerzo, tiempo y dinero. Muchas gracias por su atención. Aquí están algunas referencias.